Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. En este video hablaremos de la primera parte de la maldición de Harrenhal. Y es que en Poniente hay muchos lugares horribles, con fama de estar embrujados o malditos. Pero sin duda es Harrenhal el lugar que goza de esa más mala fama en los 7 reinos, probablemente rivalizando con el fuerte de la noche allá en el muro. Pero bueno, hoy toca hablar de por qué este enorme castillo está maldito. ¿Qué es lo que ha pasado ahí dentro? ¿Qué ha pasado con las familias que han gobernado desde Harrenhal? Y así entenderemos por qué muchos prefieren evitar esta fortaleza. Así que ponte cómodo, disfruta del video y ya sin más preámbulo, comencemos. La maldición que azota en Harrenhal no es algo que se invocó por alguien en específico, ni por el fuego dragón de Valerion o la desgracia que cayó por la horrible extinción masiva de una casa real. Todo indica que Harrenhal estuvo maldita desde que se colocó el primer cimiento de la monumental construcción. Todos en los 7 reinos han oído historias de Harrenhal, la vasta fortaleza que el rey Harrenhal o Harren el Negro había mandado hacer más allá de las aguas del Ojo de Dioses hace como 300 años, cuando los 7 reinos eran en verdad 7 reinos, y las tierras de los ríos eran gobernadas por los hombres del hierro. En su orgullo, Harren había querido erigir la fortaleza más grande de todos los reinos y con las torres más altas. Llevó 40 años la construcción, la cual creció como una gigantesca sombra negra a orillas del lago Ojo de Dioses. Los ejércitos de Harren saqueaban toda la zona para conseguir materiales y suministros para el castillo, como piedra, madera, oro y trabajadores. Miles de cautivos esclavizados y encadenados murieron en la construcción. Los hombres se helaban en los inviernos y se derretían en el verano. Para hacer las vigas talaron arcianos que llevaban 3000 años en pie. También se dice que Harren mezcló sangre humana en el mortero para la mampostería. En pocas palabras, Harren, para honrar su sueño, empobreció las tierras de los ríos y las islas del hierro, y cuando Harrenhal estuvo por fin terminado, el mismo día que el rey Harren lo convirtió en su residencia, Aegon el Conquistador tomó tierra en desembarco del rey. Y descubrimos todos, sobre todo el rey Harren, que los muros más gruesos y fuertes y las torres más altas no servirían de nada contra la ira de un dragón. Como podemos ver, a Harrenhal se le maldijo desde que se puso la primera piedra. Haber perturbado tierras divinas llenas de arcianos conectados con los antiguos dioses no fue algo muy inteligente. Incluso en la Casa del Dragón, en una conversación entre Daemon y Alice, ella nos platica algo similar. Harrenhal quedó maldito, embrujado, debido a los horrores que provocó Harren el Negro, y al parecer la maldición crece más y más conforme pasan los años. Pero, ¿cuál es esa maldición en aquel lugar? Pues pareciera que es un lugar donde siempre abundará la muerte y tortura, además de que todo aquel que gobierna el castillo tiende a morir. Y no solo eso, sino que incluso su familia completa llega a extinguirse o quedar en el olvido. Nadie perduraría en las tierras perturbadas por un rey codicioso, ambicioso, cruel y loco. Harrenhal es un monumento a la locura que puede llegar a tener un monarca y el destino que puede llegar a sufrir por sus pecados. La maldición pasará de familia en familia como castigo a quien se atreva a gobernar un lugar que solo trajo destrucción y muerte. Y vayamos en orden. ¿Qué fue lo que le pasó a los Hoar, los primeros habitantes de Harrenhal? A pesar de que la casa Hoar había gobernado las tierras de los ríos durante 3 generaciones, casi nadie sentía aprecio por ellos. Harren había llevado a miles de personas a la muerte durante la construcción de su gran castillo, destruyó tierras y empobreció a sus vasallos, al igual que al pueblo llano. Por eso, los señores de las tierras de los ríos, en cuanto tuvieron la oportunidad, se alzaron contra su rey. Y esa oportunidad fue la llegada de Aegon I Targaryen, el Conquistador. Al verse en inferioridad numérica, Harren optó por refugiarse en su nueva fortaleza supuestamente inexpugnable, además de rechazar la oferta de Aegon Targaryen como nuevo rey. Harrenhal era enorme, con 5 colosales torres, con una fuente inagotable de agua dulce, de enormes bodegas subterráneas bien provistas de víveres, habitaciones gigantes, enormes establos, un gran bosque de dioses con un arciano con aspecto enfurecido, grandes cocinas, cuenta con la cámara más grande de todo Poniente y con enormes muros de piedra negra maciza, los más grandes y fuertes jamás vistos. Harren atrancó sus puertas y se dispuso a soportar el asedio en compañía de su familia y partidarios que le quedaban. Pero Aegon tenía prisa, tenía otros planes, como una conquista,
y una vez sumadas sus fuerzas a la de los ribereños, decidió mostrar que hablaba en serio. Aegon, montado en Balerion, descendió bruscamente desde los cielos con el fin de destruir Harrenhal. El dragón Balerion no fue obstruido por las altas murallas o colosales torres, y el fuego dragón desató un infierno en la fortaleza que hasta derritió la piedra. Las llamas abrazaron a Harren y sus hijos en la torre más alta del castillo, terminando así con su línea y reinado. Harrenhal fue en parte destruido, pero debido a su colosal tamaño, solo adquirió un aspecto carbonizado y derretido, pero aún era habitable, aunque difícil de mantener y reconstruir. Los siguientes en habitar la destruida estructura maldita fue la casa Coherys, de ascendencia valiria. Estos, lógicamente, están extintos. ¿Será gracias a la maldición? Seguro que sí. Hay muchas pruebas de que algo raro hay ahí. En fin, los Coherys eran maestros de armas, y Aegon I Targaryen cedió Harrenhal a su maestro de armas de Rocadragón, Ser Quentón Coherys. Quentón tuvo 2 hijos y un nieto. Los hijos de Quentón fallecieron antes que él, por lo que la herencia pasó al nieto, Gargon Coherys. Quentón vivió hasta el año 9 después de la conquista y murió tras caerse de un caballo. Enseguida el cruel y estúpido Gargon le sucedió y gobernó Harrenhal. Este era lujurioso y se ganó el apodo de El Invitado, porque acostumbraba a asistir a toda boda que se celebraba en sus tierras para aplicar el derecho a la primera noche. O sea que tenía derecho por tradición de reclamar la primera noche de cualquier matrimonio noble o plebeyo, y así llevarse a las esposas a la cama antes que el esposo pueda consumar el matrimonio. También se sabe que se tomaba sus libertades con esposas e hijas de sus sirvientes. Un hombre conocido como Harren el Rojo, que se jactaba de ser nieto de Harren el Negro, se rebeló poco después de la muerte de Aegon I Targaryen, por lo que durante el reinado de Aenys I Targaryen, este fue uno de los principales rebeldes que se alzó contra la corona. Harren el Rojo logró capturar Harrenhal en el 37 después de la conquista, gracias a que el padre de una doncella desflorada por Gargon abrió las puertas del castillo. Lord Gargon Coherys fue arrastrado al exterior por Harren y sus seguidores, y lo llevaron desde su cama al bosque de dioses de Harrenhal, en donde ante la presencia del terrorífico anciano, le cortaron los testículos y se los dieron de comer a un perro. Gargon murió desangrándose en aquel bosque de dioses, y con él se extinguió la casa noble proveniente de Valyria, los Coherys. Ustedes díganme, ¿será lindo visitar el bosque de dioses de Harrenhal? Pero bueno, seguido Harren el Rojo se autoproclamó rey de los ríos y señor de Harrenhal. El rey Aenys I Targaryen, que se encontraba en Aguas Dulces cuando se enteró de las acciones de Harren el Rojo, se negó a atacar Harrenhal y a los rebeldes a lomos de su dragón, y en su lugar optó por enviar a Lord Tully con una hueste de 1000 hombres para retomar Harrenhal. Sin embargo, Harren y sus hombres se enteraron del avance del ejército real y prefirieron huir a los bosques, pero no sin antes pasar por la espada a todos los inocentes sirvientes leales del castillo. Después, por decreto real, se ordenó cazar a Harren el Rojo en las tierras de los ríos. La campaña tuvo éxito, y Harren el Rojo fue acorralado en una aldea y asesinado. Posteriormente, el rey agradeció a sus hombres y concedió la fortaleza a la casa Harroway. Oficialmente en los escritos, quienes sucedieron a los Coherys fue la casa Harroway, y no se toma en cuenta el gobierno de Harren el Rojo. Sea como sea, escrito donde esté escrito, no cabe duda que el destino fue el mismo para Harren el Rojo. Gobernó Harrenhal por un tiempo y después murió. Si era o no descendiente de Harren el Negro, no estamos seguros, pero de que no tuvo descendencia, parece que sí podemos asegurarlo. En cualquier caso, como ya comentamos, Harrenhal fue concedido a los Harroway, convirtiéndose Ser Lucas Harroway en señor de Harrenhal. La hija de Lucas, Lady Alice, se casó con el entonces príncipe Maegor Targaryen, en un rito o matrimonio valirio oficiado por Visenya Targaryen, siendo Alice su segunda esposa. La poligamia en Maegor desencadenó una serie de eventos caóticos para el reino gracias a la oposición de los fanáticos religiosos de la fe de los 7, lo que le valió el exilio de los 7 reinos a Maegor. A Alice la comenzaron a llamar la puta de Harroway, y en el año 40 después de la conquista dejó Poniente y puso rumbo junto a su nuevo esposo a Pentos. Cuando Maegor volvió a los 7 reinos y usurpó el trono junto a Visenya, Alice se convirtió en reina, y poco después compartió la cama junto a su esposo y la nueva tercera esposa de Maegor, la reina Tiana de Pentos. Al parecer los Harroway estaban en una buena posición social allá en Poniente. Alice era la segunda esposa y reina de Maegor I Targaryen, y Lord Lucas llegó a ejercer como mano del rey. Pero de un momento a otro todo cambió.
Maegor, que no podía tener descendencia directa, visitaba a sus esposas todas las noches para ver si alguna quedaba encinta. Y en el 44, después de la conquista, la reina Alice sorprendió a todos con la noticia de un embarazo. 3 meses después perdió al bebé, pero esta era una monstruosidad. Maegor se convencía de que ese hijo no era suyo y mató a todos los involucrados en el nacimiento, perdonando solo a las hermanas de Alice. Sin embargo, los Harroway parecían estar malditos, ya que poco después la reina Tiana le dijo a Maegor que Alice le había sido infiel y que ese niño deforme había sido engendrado por uno de los amantes secretos de Alice, quien estaba desesperada por darle un heredero al rey. Tiana mostró a Maegor una lista con nombres de los involucrados, en los cuales figuraba Lord Lucas Harroway como el que ordenó hombres de fertilidad probada para acostarse con su hija Alice, y bajo tortura, todos menos 2 de los 20 hombres confesaron su crimen. Maegor, en su ira, decidió acabar con todos los Harroway. Alice fue entregada a Tiana para que fuera torturada. Tras 15 días de agonizante sufrimiento, Alice murió. Y tras esto, su cuerpo fue desmembrado en 7 partes y empalado en picas sobre las 7 puertas de desembarco del rey. A las hermanas de Alice se les mató cuando intentaban proteger a su hermana, y Lord Lucas fue arrojado de la Torre de la Mano. Y después Maegor marchó hacia Harrenhal y a la aldea o ciudad de Harroway, y el cruel rey desató su furia y extinguió a todo Harroway de la faz de la tierra. Después de que se aniquilaran a la casa Harroway en el 44 después de la conquista, Maegor decretó que el más fuerte de sus caballeros sería digno de la fortaleza de Harrenhal, aunque ya no de todas sus tierras. En la aldea o ciudad de Harroway se organizó un enfrentamiento entre 23 hombres, que se batieron en duelo en las calles de la aldea. Fue Walton Tower el vencedor, y así Harrenhal tuvo nuevo dueño, la casa Towers. La maldición de Harrenhal se apresuró en Lord Walton, quien murió 15 días después debido a las heridas del combate, y Harrenhal pasó a su hijo mayor, Jordan Towers, hombre leal a Maegor I Targaryen hasta su extraña muerte en el trono de hierro. Se sabe que los hijos mayores de Jordan Towers murieron luchando en las batallas del cruel rey Maegor, y aunque Jordan siempre fue fiel partidario de aquel rey, tras la muerte de Maegor, rindió la Fortaleza Roja a la llegada del príncipe Jaehaerys Targaryen, quien ascendería al trono de hierro. Tras rendir la Fortaleza Roja, Jordan Towers fue encarcelado y después perdonado, y murió 5 días después de la coronación de Jaehaerys I Targaryen por una congestión en el pecho. Harrenhal pasó a su último hijo sobreviviente, Maegor Towers. Maegor se convirtió en un señor empobrecido y solo. Residía en la Torre del Miedo con un solo cocinero y 3 hombres de armas. Poco después, en el 56 después de la conquista, la reina viuda Rhaena Targaryen fue instalada en Harrenhal en la Torre de la Viuda. Maegor Towers y Rhaena entablarían una buena amistad, pero 5 años después Maegor murió sin herederos, y Rhaena se quedó en Harrenhal, haciéndose cargo del castillo y los sirvientes hasta el 73 después de la conquista. Fue enterrada cerca del Ojo de Dioses, donde su primer esposo había perecido injustamente a manos de Maegor el Cruel. No sé si podamos considerar a Rhaena Targaryen como una gobernante de Harrenhal, pero sí como una líder del lugar en sus últimos años. No es de extrañar que su descendencia tampoco continuara, por la razón que sea, pero curiosamente habitó en Harrenhal, y ya vimos que esta maldición afecta a las familias. Seguido tenemos a los Strong. Los Strong fueron una familia ancestral de las Tierras de los Ríos, siempre leales a los Targaryen. De hecho, fue Osmund Strong una de las primeras manos del rey en la historia de los 7 reinos, sirviendo a Aegon I Targaryen por muchos años. Para el reinado de Jaehaerys I Targaryen se optó por ceder Harrenhal a Lord Bywin Strong en el 73 después de la conquista, tras el fallecimiento de Rhaena Targaryen. Pareciera que la maldición afectaba incluso a aquellos familiares que no tenían ningún tipo de reclamo sobre Harrenhal, ya que Ser Lucamor Strong, guardia real, cayó en desgracia después de que se supiera que había engendrado 16 hijos con 3 esposas diferentes. Aún así, los Strong parecían ir bien de alguna forma. Fueron ellos quienes acogieron al reino en el Gran Consejo del 101 después de la conquista, en donde se decidió a Viserys I Targaryen como nuevo rey de los 7 reinos, y desde entonces gozaron de buena influencia en los 7 reinos, sobre todo durante el reinado de Viserys I, en donde Lionel Strong, hijo de Bywin, se hizo con Harrenhal, además de ser nombrado consejero de los edictos y posteriormente mano del rey. El mayor de los hijos de Lionel, Ser Harwin Strong, heredero de Harrenhal, se volvió un fuerte aliado y, según rumores, amante de la princesa Rhaenyra Targaryen, heredera al trono de hierro.
Harwin era su escudo juramentado, pero Viserys primero lo destituyó del cargo y se regresó a Harrenhal con su padre Lyonel Strong. Este junto a su padre murieron en un extraño incendio en el castillo, el cual fue atribuido a la maldición de Harrenhal, aunque es bastante probable que fuera Larys Strong, el hijo menor de Lyonel, el responsable del incidente, para así deshacerse de su padre y hermano mayor y hacerse con Harrenhal. Para no hacer larga la historia, sucedió la Danza de Dragones, guerra civil en Poniente por la sucesión al trono de hierro entre Rhaenyra Targaryen y su medio hermano Aegon II Targaryen. Los Strong apoyaron a Aegon II Targaryen, aunque Harrenhal cayó en manos de los negros por Daemon Targaryen. Se creyó que por esto los negros supieron de los planes de los verdes, y cuando Aemon Targaryen se hizo con el castillo embrujado, decidió ejecutar a todos los Strong del castillo, acusándolos de traición y por haber rendido la fortaleza a los negros, además de culpar a Larys de entregar desembarco del rey, aunque esto no fuera cierto. Solo se perdonó la vida a Alys Rios, supuesta bastarda de Lyonel Strong, a quien Aemond tomó como amante. En fin, fue al final de la guerra en el 131 después de la conquista que ningún Strong salió con vida. Larys Strong, el último de la familia y señor de Harrenhal, fue ejecutado a la hora del lobo. Su cabeza fue removida por la espada hielo y las manos de Lord Cregan Stark en desembarco del rey, extinguiendo así a la casa Strong. Se sabe que Lyonel Strong no solo tuvo de hijos a Harwin y Larys, sino también tuvo otras dos hijas de las cuales se desconoce mucho de ellas y de su destino. Probablemente murieron durante la guerra, o sea la danza de dragones, o si vivieron terminaron siendo ignoradas en los reinos. También se explica que Alys Rios, supuesta bastarda de Lyonel Strong, tuvo un hijo con Aemon Targaryen, pero como sabemos los bastardos no heredan, y no sabemos si la bruja mienta o no. En la historia actual se habla de un nuevo miembro de la Guardia Real de Tommen I Baratheon con apellido Strong, pero este parece ser solo un nombre inventado para ocultar la verdadera identidad de Ser Gregor Clegane, quienes muchos consideraban ya muerto. Por ende, la casa Strong es considerada extinta. No está de más añadir que, aunque no gobernaron Harrenhal como tal, durante la danza de dragones, Aemond y Daemon murieron cerca de aquel lugar tras haber ocupado el castillo. Pareciera que ese más bien era su destino y no fueron afectados por la maldición que se dice habita en Harrenhal. Tras esto, Harrenhal permaneció en manos de la bruja Alys Rios, y en el 132 después de la conquista, durante la regencia del nuevo rey Aegon III Targaryen, varios forajidos se reunían en Harrenhal bajo el gobierno de una reina bruja. Se llevó a cabo una campaña para recuperar Harrenhal, pero Alys se negó. Solo unos cuantos regresaron y se reveló que esa reina bruja de Harrenhal era Alys y presentaba a un supuesto hijo de Aemon Targaryen como rey legítimo de los 7 reinos en lugar de Aegon III. La corona buscó recuperar Harrenhal después de que un mensajero desafortunado y embrujado había confirmado en Darry que tenía un mensaje de la reina bruja y que si alguien se reía de la historia que contaría, moriría, por lo que se le prometió seriedad al asunto. El mensajero dijo que Alys le había asegurado que cualquier hombre que se acercara a Harrenhal sin jurar lealtad, moriría, además de afirmar haber visto un dragón. A pesar de la seguridad que se le prometió sobre que nadie se reiría de la historia del mensajero, un tercero lo hizo, por lo que el mensajero se ahogó hasta morir. Algunos dijeron que habían visto huellas de dedos en su cuello. ¿Habrán sido las manos de Alys Rios? Aunque no se creía mucho de la historia, los regentes llegaron a la conclusión de que tendrían que reunir una fuerza mayor para recuperar Harrenhal. Sin embargo, sus planes fueron interrumpidos por la llegada de una epidemia conocida como la fiebre invernal. No sabemos bien qué pasó con Alys y su supuesto hijo de Aemon. Lo que sí sabemos es que en aquel maldito lugar ya no solo habitaron lores y asesinos, sino también brujas. Brujas que llevaron a cabo artes negras en el interior de Harrenhal y que probablemente solo incrementaron la maldición de este lugar. Oficialmente en la historia, Alys no es registrada como gobernadora del castillo. Para el 151 después de la conquista, el rey Aegon III Targaryen decidió entregar el castillo en ruinas a Ser Lucas Lothson, quien era maestro de armas en la Fortaleza Roja. Lucas se ganó el respeto de muchos, entre ellos el del príncipe Viserys y el rey Aegon III Targaryen, por lo que su casa se convirtió oficialmente en la 6ª casa noble en gobernar Harrenhal, y al parecer la que gobernó por muchos más años. La historia de los Lothson como señores de Harrenhal surgió por un amor no bien visto, cuando se descubrió que el príncipe Aegon Targaryen, quien más adelante en la historia se convertiría en Aegon IV, tenía una relación amorosa con Lady Falena Stockworth,
Su padre, el entonces príncipe Viserys, convenció a su hermano, el rey Aegon III Targaryen, que Falena se casara con Ser Lucas Lothson y lo nombrara señor de Harrenhal, para así alejar a Falena de la corte. Los Lothson no tuvieron buena reputación en los Siete Reinos a pesar de haber tenido un lugar privilegiado dentro de la nobleza. Por ejemplo, Lord Lucas en el 178 después de la conquista llegó a convertirse en mano del rey de Aegon IV Targaryen después de que su esposa y examante del rey, Falena Stockworth, llevara a su hija de 14 años Jane a la corte, quien se convertiría en la octava amante de Aegon IV. Se dice que Aegon disfrutaba de acostarse con madre e hija, y puede que de aquí surgiera el apodo que se le dio a Lord Lucas, el putero. Sin embargo, Aegon IV contagió de viruela a Jane y los Lothson fueron desterrados de la corte. Más adelante en la historia la reputación de los Lothson iba de mal en peor. Eran considerados personas que tomaban malas acciones, eran ambiciosos, traidores, pero la peor Lothson de todos fue la dama de Harrenhal, Danyel Lothson, mejor conocida como Danyel la Loca. Ella fue cabeza de la casa Lothson y señora de Harrenhal durante los reinados de Aerys I Targaryen y Maekar I Targaryen. Danyel era una mujer de pelo largo y rojo, vestía armadura y supuestamente practicaba artes oscuras, las cuales durante el reinado de Maekar I provocaron el fin de su linaje, entre la locura y el caos. Hay muchas historias que envuelven a Danyel la Loca, como haberse vuelto sumamente loca, bañarse en sangre y la organización de banquetes en donde ofrecía carne humana. Probablemente la peor de todas, aunque suena un poco fantasiosa, es la de que enviaba murciélagos gigantes desde Harrenhal y secuestraba a los niños malos para usarlos en sus ollas. No sabemos qué tan cierto sea esta leyenda, y aquí hay de dos. Danyel era una cambiapieles y buscaba niños para sus artes oscuras, o efectivamente Danyel tenía poderes que le permitían controlar bestias para secuestrar niños y usarlos en sus artes oscuras. Lo que sí es seguro es que actualmente Danyel es recordada como una de las peores gobernantes de Harrenhal y una de las brujas más espeluznantes en la historia de los Siete Reinos. Y hasta aquí dejamos la primera parte de la maldición de Harrenhal, Valyrius. Espero les haya gustado el video y pronto subiré la parte 2, en donde hablaremos de las demás casas restantes y de los demás horribles sucesos que han acontecido en este castillo. Aún faltan muchos, pero bueno, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir, así me ayudarás a seguir creando más contenido. Nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.